Una de las herramientas más potentes del SIG es la posibilidad de añadir la información alfanumérica independiente a la información espacial. Es decir, que podemos añadir más información a nuestra capa siempre y cuando tanto la capa como la tabla con la información disponen de un identificador común. Ahora vamos a ver el caso. Primero, añadimos al proyecto una capa vectorial de estados de la carpeta SHP de México. Al abrir su tabla de atributos, podemos observar la información que contiene, una serie de códigos de identificación, el nombre del estado y un campo código en formato MX y un número que corresponde al estado. Sin embargo, para crear un mapa temático es poca información. Necesitamos añadir información sobre la población. Esta procede de fuentes oficiales y se encuentra en la tabla en formato CSV. Para poder realizar el cruce tenemos que añadir esta tabla al QGIS. En el administrador de fuentes de datos escogemos la pestaña de texto delimitado. En la primera fila con el botón de 3 puntos seleccionamos el archivo CSV que necesitamos. En este caso está en la carpeta CSV y se llama población. En la siguiente sección del formulario tenemos que seleccionar el formato de archivo. Por defecto está marcado CSV, valores separados por coma. En la parte inferior de la ventana podemos ver un ejemplo de la visualización de la información en tabla, pero podemos comprobar que toda la información está en la misma columna. Para separarla, tenemos que definir el delimitador personalizado en la sección de formato de archivo. En esta sección tenemos varios delimitadores para elegir. En nuestro caso nos servirá el punto y coma, y la información en la tabla ya se separa en 5 columnas. En la sección de definición de geometría es fundamental seleccionar la opción Ninguna geometría, porque nuestra tabla no contiene ninguna coordenadas que se pudieran visualizar en mapa. Es pura información alfanumérica. Añadimos la tabla al proyecto y abrimos su tabla de atributos. Podemos ver que la información que contiene empieza por el código de identificación de cada uno de los estados. Luego aparece su nombre, el total de la población y la población masculina y femenina de cada estado. Lo que sí que es importante es el identificador de estado en formato MX y el número es idéntico al campo código de la capa espacial de estados, como podemos ver. Este campo sirve como nexo entre las dos tablas de atributos y nos permitirá juntar los datos de una tabla a otra. Entramos en las propiedades de la capa Estados y buscamos la pestaña de Uniones. Esta nos proporciona una lista vacía, así que tenemos que añadir una nueva unión con el botón verde de símbolo de más. En el formulario tenemos que seleccionar qué tabla o capa queremos añadir a nuestra capa de estados. En el proyecto tenemos solo una más, así que seleccionamos Población. En Unir campo y campo objetivo tenemos que seleccionar los dos campos que son idénticos en ambas tablas. En este caso serán ambos código. A continuación, activamos la casilla de Custom Field Name Prefix y borramos el texto que aparece abajo y aceptamos. En la lista aparece la unión nueva y confirmamos. Abrimos la tabla de atributos de la capa de estados y podemos ver que las columnas de la tabla CSV ahora aparecen en nuestra capa espacial. Los nombres de los estados corresponden y para cada uno de ellos ahora disponemos de la información demográfica. Sin embargo, ahora tenemos que exportar esta capa unida como una capa nueva, como un archivo shape,
llamado Población México, manteniendo la proyección de 4486, y aceptamos. Verificamos la información en la tabla de atributos de la capa nueva. ¿Por qué es tan importante exportar la capa? Porque la unión solamente ha creado un vínculo virtual, y en el caso de que eliminásemos la tabla original de población, la unión desaparecería. Sin embargo, en la capa nueva la información ya se ha guardado y se mantiene.